¿Qué tendrá que ver un mito griego y las emulsiones asfálticas? Hoy en Engineer les contamos Narciso, el ensayo Proctor y el tratamiento de suelos con emulsión. El mito de Narciso. Cuenta el mito que Narciso fue el hijo de Cefiso, dios de los ríos, y la ninfa Liriope. Cuando Narciso nació, lo llevaron ante el adivino Tiresias para que vaticinara qué sería el futuro de Narciso. Tiresias, muy elocuente, dijo: Narciso solo llegará a la vejez si no se conoce a sí mismo. Narciso crece y se vuelve un hombre muy bello. Hombres y mujeres se enamoraban de él. ¡Está re rico! ¡Vea, papá, usted! ¡Uy, vecino! ¡Papacito! Papacito, ¿cuándo usted se va a dejar ver? Pero él, engreído, los rechazaba a todos. Narciso los usaba a todos sin empatía alguna. Eco, una diosa que estaba destinada a repetir las últimas frases de toda palabra que escuchara, se enamora del bello Narciso, pero éste se burla de sus sentimientos y la rechaza como a todos. Eco se muere de amor y es destinada a que su voz se quede en las cuevas y en recintos cerrados a repetir las últimas frases de todos. Narciso, embebido por el poder, ya no se lo aguantaba nadie, hasta que aparece la diosa de la justicia, Némesis. Némesis crea un plan. Deja que Narciso vaya a cazar y espera que le dé sed. Narciso se para cerca de un arroyo para beber agua, pero descubre su reflejo y se enamora perdidamente de lo que ve. Narciso se aleja un poco, pero ya no siente esa sensación de amor. Entonces vuelve y se acerca al agua, porque la desesperación no lo deja vivir. Narciso nunca había sentido nada por nadie, pero solo hasta que conoce su reflejo se da cuenta de lo mucho que se ama a sí mismo y se acerca cada vez más al arroyo hasta que se ahoga en él. Narciso muere y en su lugar crece una flor, un narciso que está ahí para recordarnos que no somos únicos y que somos simples mortales. ¿Y para qué el mito? Pues para contarles sobre los materiales granulares. Una pregunta: ¿un material granular es sólido, líquido o gaseoso? Los materiales granulares son de mis favoritos. Los materiales granulares son como los suelos. Están constituidos por partículas de diferentes tamaños y se comportan de manera diferente dependiendo del nivel de saturación de sus vacíos y nivel de compactación. Los suelos también pueden estar parcialmente saturados, o sea, ni muy húmedos ni muy secos. Y el nivel de humedad másico se define como la masa de agua presente sobre la masa de partículas sólidas que componen ese suelo. La humedad en un material granular la podemos determinar pues secando el suelo. Así podemos obtener la masa de agua y la masa de partículas sólidas. Otra propiedad del material granular es su densidad. Es la razón entre la masa del suelo húmedo sobre la cantidad de volumen que ocupa. Pero esa densidad, como ustedes pensarán, depende de la cantidad de humedad que tenga el suelo. Porque si tengo más agua, pues se va a volver más densa. Si tengo menos agua, pues se va a volver menos densa. Por esa razón, hay una propiedad de los materiales granulares que se llama la densidad seca de un suelo, que es la masa de partículas sólidas, solamente las partículas sólidas, dividida en el volumen total. Y esa densidad seca también la podemos volver una función de la humedad. Entonces, uniendo estas expresiones, la densidad seca resulta que es la densidad dividida en 1 más la humedad. Entonces, para estudiar esta propiedad en los materiales granulares, los geotecnistas se inventan el ensayo Proctor. El ensayo utiliza un molde cilíndrico y un martillo cilíndrico. El martillo está vacío por dentro y entonces cuando se eleva y toca la parte superior del cilindro que lo contiene, se puede soltar y con eso se controla la altura de compactación.
En cuanto al molde, el molde es pesado y tiene una geometría estándar. En el molde lo que se hace es adicionar una capa de material granular suelto a una humedad determinada, y con el martillo se dan golpes de forma controlada de manera que vamos compactando. Hay dos tipos de ensayo Proctor, el estándar y el modificado. El modificado, por ejemplo, le da 56 golpes a cada capa. En el caso del modificado se ingresan 5 capas y se compactan de la misma manera. Finalizada la etapa de compactación, se retira la parte superior del molde, que es el cuello, y se enrasa la muestra. De esta manera tenemos un cilindro de suelo dentro del molde, al cual le podemos determinar su densidad, pues porque conocemos el peso de la muestra que ingresamos y el volumen, y a partir del secado de una parte de la muestra podemos determinar pues su humedad, y en consecuencia podemos estudiar su densidad seca. ¿Cómo? Pues variando la humedad cada vez que compactemos una muestra de suelo y viendo cómo evoluciona esa densidad seca. Aquí podemos ver un ejemplo de un resultado de densidad Proctor. En el eje Y tenemos la densidad seca y en el eje X tenemos la cantidad de humedad. Casi siempre una curva de un suelo presenta una forma como esta, parabólica. Sin embargo, y les hago el llamado de atención a todos los ingenieros, no es una parábola de grado 2. Acuérdense que Terzaghi nunca tuvo Excel. Por lo tanto, dejen de aproximar a una parábola de grado 2 para determinar su óptimo. Una vez se tenga la curva, se obtiene la humedad óptima y la densidad óptima. Y se llama densidad óptima porque es en la cual yo puedo meter más partículas sólidas en el mismo volumen de mi molde. Igualmente, les recomiendo que hagan el análisis de las curvas de saturación, las cuales se obtienen con el valor de la densidad solo de las partículas sólidas. ¿Y por qué es importante verificar esto? Porque siempre la curva Proctor tiene que estar por debajo del grado de saturación del 100%. No se puede estar más saturado que el 100%. Muy bien, ya conocimos el mito de Narciso y el ensayo Proctor. ¿Y eso qué tiene que ver con las carreteras y con la emulsión? Pues ahora me toca explicarles qué es una emulsión. Una emulsión, y lo voy a vulgarizar, es la mezcla entre tres cosas: agua, un emulsificante y bitumen. Esta fusión da paso a unas burbujas de bitumen muy pequeñitas, inmersas en una matriz de agua. Estas burbujitas no se revientan por causa del emulsificante, el cual las mantiene siempre estables. Y a gran escala obtenemos un líquido con una viscosidad muy baja. Las emulsiones son fabricadas en factorías, las cuales tienen reservorios de bitumen, reservorios de emulsificante y reservorios de agua, y mezcladores de gran tamaño para la fabricación de las mismas. Las emulsiones pueden ser de varios tipos: de ruptura rápida, es decir que las burbujitas se van rompiendo rápidamente; de ruptura media y de ruptura lenta. En el caso de la historia que les estoy contando, vamos a concentrarnos en emulsiones de ruptura lenta. Pero primero miremos el principio de fabricación de una emulsión. Aquí tenemos un sistema de doble reservorio, o sea, hay dos tanques que reciben agua. Esos reservorios están equipados con un mezclador de aspas. De manera controlada, el reservorio deja entrar la cantidad de emulsificante necesaria, y luego se deja entrar una cantidad de ácido clorhídrico de manera controlada. Estas cantidades de ácido son muy pequeñas, aunque se necesitan grandes cantidades a nivel industrial. En el reservorio se homogeniza esta mezcla entre ácido, emulsificante y agua, que se denomina jabón. Luego el bitumen, que ya está calentado a una temperatura dependiendo del tipo de bitumen, y el fluxante, que a veces es necesario y a veces no, dependiendo del tipo de emulsión que se quiera, son mezclados en el molino, y el líquido saliente es lo que denominamos emulsión. Mientras hacíamos esta operación, el otro reservorio iba fabricando nuevo jabón. Así, una vez se termina el primer reservorio, se abre la llave para el segundo reservorio y se puede continuar realizando la fabricación de la emulsión. Y ahora procedemos a estabilizar el suelo con nuestra emulsión, que siempre tiene que ser de ruptura lenta. Un suelo, como lo contamos anteriormente, está constituido de una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa asociada a los vacíos. Entonces, si mezclamos ese suelo con emulsión, la emulsión
está constituida de una fase bituminosa y una fase líquida. Y esa fase líquida de la emulsión va a afectar la humedad dentro del suelo que se mezcle con la emulsión. Por eso es una variable muy a tener en cuenta la cantidad de agua que contenga la emulsión, la cual normalmente está entre 40% y 60% con respecto a la totalidad de la emulsión. Ahora bien, mezclemos el suelo con nuestra emulsión. El suelo lo ponemos en un mezclador con una humedad ya dada y luego le agregamos de manera controlada, dependiendo de nuestros cálculos, la cantidad de emulsión necesaria para llegar a una humedad dada. ¿Y para qué controlamos esa cantidad de humedad del suelo con emulsión? Pues adivinaron, para hacerle un ensayo Proctor. Aquí podemos ver un resultado típico de un suelo tratado con emulsión. La curva que se genera es muy parecida a la curva del suelo natural. Sin embargo, cuando tengo poca humedad, la densidad seca aumenta con respecto al suelo. Típicamente, no siempre. Y luego llega la humedad óptima, la cual siempre tiene que ser o igual, o muy cercana, o mayor al suelo de referencia, o sea, al suelo sin tratar. Si le da menor, algo pasó. Eso está mal, porque se supone que el esqueleto granular del cual se compone su suelo es el mismo. Entonces, el concepto de superficie específica, que se les explicaré en otro video, es el mismo. Y si el esqueleto es el mismo y la superficie específica del suelo sin tratar es el mismo, la humedad óptima o tiene que ser igual o puede aumentar un poco, pero nunca va a ser inferior a, por ejemplo, 1% menos. Luego que se pasa un poquito de la humedad óptima, la curva Proctor presenta una caída en densidad, es decir, el suelo pierde portancia. Uno tiene que ser muy cuidadoso con las curvas Proctor de un suelo estabilizado con emulsión. Cuidadoso con el muestreo, cuidadoso con el cuarteo y cuidadoso con el ensayo. Porque si nos sale una curva, por ejemplo, como esta roja, pues no nos engañemos, la densidad sí cambia, pero no tanto. Y además, el óptimo es inferior, no puede ser. Y aparte, la geometría de la curva está totalmente cambiada. Así que puedes engañar a la gente, pero no a la naturaleza. Y sobre todo a la naturaleza de los materiales granulares. Entonces, a modo de moraleja, la curva Proctor de un suelo tratado con emulsión es como Narciso. Cuando no tienes mucho contacto con el agua, no sientes los efectos. Cuando llegas al óptimo, sientes el efecto, pero no te ahogas. Pero si pasas el óptimo, te ahogas y tu material estabilizado se ahoga también. La estabilización de un suelo con emulsión en condición de obra se realiza básicamente con 3 equipos: una cisterna de emulsión, una recicladora que vemos en pantalla, la amarilla, y una cisterna de agua. La recicladora tiene un tambor con unos picos y tiene unos inyectores que van conectados a las 2 cisternas. De esa forma, el tambor, mientras va girando y va penetrando en el suelo, va inyectando la emulsión y la cantidad de agua necesaria para llegar a la humedad óptima. En condición en campo es muy importante el espesor al cual el tambor de la recicladora va a afectar, porque con ese determinamos la cantidad de masa y por lo tanto la cantidad de emulsión y la cantidad de agua a inyectar para llegar al óptimo. Y como ya vimos, la densidad del suelo cambia con la humedad, entonces hay que hacer un seguimiento estricto de la cantidad de humedad que contenga el suelo antes de trabajar. Y por supuesto, la emulsión tiene que ser adecuadamente inyectada, porque eso implica un costo. Tú no puedes estar gastando una emulsión a diestra y siniestra o por capricho, sino por más ecuaciones y por más cálculos que usted sepa hacer, como ingeniero, queda muy mal. Este video fue gracias a las experiencias que obtuve en la empresa en la que trabajo, Rasselbeck, en la cual trabajamos mucho el tratamiento de suelos con emulsiones, sobre todo en África. Así que espero que hayan aprovechado estas imágenes que no se ven todos los días. No olviden suscribirse al canal y darle like si les gustó el video. E inviten a sus amigos. ¿Para qué? Pues para más ingeniería.